sus libros que estamos en las clases que estamos teniendo sobre lo que es la confesión de fe. Nuevamente aclaro, y es importante que se aclare, la confesión de fe no es una sustitución de la Biblia, al contrario, es una declaración de lo que creemos que dice la Biblia. Cuando la Biblia dice algo, nosotros enfatizamos y decimos, eso es lo que creemos. Eso fue el propósito de la Constitución, hacer valer las verdades y doctrinas de la Biblia. Entonces, nosotros hemos encontrado en la Biblia esto, esto y esto. Eso fue lo que hicieron. Y como doctrina, hablemos entonces de la creación, como es el tema que hoy nos corresponde a nosotros estudiar. Y al hablar de la creación, tenemos que irnos directamente a la manera misma en que la Escritura habla sobre la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es interesante. Y ahí comienza. En el principio de todo. Noten que no dice en cuál principio. Sigue diciendo, y en 7 días los hizo. Hasta ahí yo estoy creyendo todo eso. En el principio de todo Dios hizo los cielos y la tierra. Él los formó, Él los hizo. Y en ese principio, de donde todo comienza a iniciar, Dios pudo haber hecho un espacio de tiempo en la creación de la tierra misma y después crear otras cosas dentro de ella, pero cuando comenzó a crear lo que es el hombre y todo lo que son los animales, él dice que él hizo eso en 7 días específicos y yo creo eso. Ahora, ¿cómo transcurren las cosas? Eso es lo que usted y yo podríamos discutir. Tiene, a partir de ahí es que inicia todo cuanto no sabemos. No hay una fecha exacta que podamos dar para decir, porque Moisés comienza a escribir lo que Dios le dijo que escribiera. Hubo un principio y en ese principio yo creé los cielos y la tierra. Cuando hice al hombre y lo coloqué en ella, comencé entonces a crear cosas con las cuales se descifra los animales, la vegetación, todo lo que está ahí. Dios lo formó y revolucionó la tierra y la formó, le dio forma a como Él quiso y la hizo a su manera. Y con eso nosotros nos quedamos. De ahí es que el hecho de que existan tantas especulaciones, imaginaciones, creencias, algunos han dicho, no creyentes, por cierto, que el problema de la escritura es que debemos de hacer desaparecer para mayor claridad por lo menos los 11 primeros versos del Génesis. Y mi hermano, solamente con quitarnos los 11, los primeros 3 versos, los primeros 3 capítulos de la escritura, ya no se entiende nada. De toda la escritura que usted tiene en sus manos. Todo lo que usted tiene como escritura depende de esos 3 primeros versos. Pero lo quieren llevar hasta Abraham. De ahí en adelante vamos a comenzar ahora a analizar. Y no se vale, no funciona. Dios quiso que se escribiera esas palabras, Moisés escribe, porque todo iba a tener hilaridad en todo el plan de Dios con esa narrativa. ¿Me doy a entender? Y eso es importante. Ahora, yo creo que esa es la realidad. Yo tengo la convicción, tengo la firmeza de que Dios creó los cielos y la tierra, de que Él fue quien formó todo y en Él creo. Y quiero quedarme en ese último párrafo antes de pasar a lo de la divina providencia, el último párrafo. ¿Quién puede leer lo que es el 3, que fue donde nos quedamos? Alguien que se anime a leerlo. ¿No tenemos el micrófono? Para... Ah, aquí está. Para que alguien pueda participar y lo que van a participar, que alguien haga el trabajo que yo hago todos los domingos. Ah, bueno, perfecto. Ahí se enciende el micrófono. Y ver, mi hermano, ¿quién puede leer ese párrafo 3 de ese capítulo 4 hablando de la creación antes de pasar de la divina providencia? Okay. Dice, además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Interesante párrafo. Parte importante. Dios hizo al ser humano con esa libertad para él poder escoger.
en ese sentido. Dios supo lo que creó, no hizo robot, y es real que mientras ellos obedecieron a Dios y decidieron hacer lo que Dios le dijo que hicieran, fueron felices. El mismo principio continúa hoy en día. Mientras nosotros estamos acerca de Dios, siendo dirigido por Dios, el ser humano experimenta una sensación de felicidad, de paz, de gozo. Es el alejamiento de Dios lo que nos trae la confusión, la tristeza, las angustias y las inseguridades. Bueno, pues eso mismo fue lo que pasó con Adán y Eva cuando le faltan a Dios. Ya comenzaron a vestirse, ya no estaban seguros de sí mismos, estaban inquietos porque habían ofendido a Dios. Primera lección para el ser humano. Cuando tú te alejas de Dios, eso es lo que tenemos. ¿Quién quiere leer 1 Corintios, Génesis 1, 26, 28 y el 2, 17 de Génesis? Vamos a meditar en cada uno de los versos. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Uh-huh. El 2, 17. También está el 28. O está el 28. 1:28 también. Ajá. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad Ahora y sí. multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad la tierra. Vamos a leer el 2.17 de una vez para tener el contexto más amplio de lo que dice el párrafo. 2.17 de Génesis. ¿Alguien más lo tiene? Acá. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. Lo que primero nosotros vemos en estos dos pasajes, de estos dos versos que hemos leído, es que Dios creó al hombre y lo hizo administrador de todo lo que había creado. Y mientras estaban siendo administradores de todo lo que Dios le había dado, estaban felices. Ahora, violan ese pacto con Dios de no comer del árbol que Él dijo que no comieran. Al violarlo, se le falta a Dios y entran en pecado. Toda desobediencia a Dios, ¿qué es? Pecado. Y eso no significa si lo entendemos o no lo entendemos. Es desobediencia a Dios. Él es quien sabe. Y yo creo que la mejor ilustración que Dios mismo ha creado es permitir que el hombre sea padre, que hayan padre y madre y que ellos tengan hijos. Los hijos muchas veces actúan, los hijos nuestros, como nosotros actuamos frente a Dios. ¿Se han puesto a pensar en eso? Yo creo que casi todos hemos pensado en eso, porque es una realidad. Nuestros hijos, según van avanzando, van madurando, ellos van pidiendo cosas que tú ya sabes que no les conviene. Pero ellos están en el deber y en la obligación de obedecerte porque tú eres el padre y tú tienes control de ellos. Y tú, como sabes lo que ha de suceder con ellos si lo hacen, tú tratas de cuidarlo. Pero ellos tarde o temprano se van a zafar y van a hacer lo que quieren. Un niño puede que en cierta edad no sepa que el fuego quema. Pero él ve esa llamarita tan atractiva y a pesar de que tú le digas, no pongas la mano ahí, la curiosidad del niño dice, pero es que es bonita. Se da cuenta de que el padre tenía razón cuando mete el dedo en ese fuego. O no toques esa conexión eléctrica, no pongas la mano ahí. Sin embargo, él puede desobedecer.
hay consecuencias. Pero tú sabes que el fuego quema y que hay electricidad en ese conector. Él todavía está aprendiendo. De tal manera que como nosotros siempre estaremos aprendiendo y nunca entenderemos perfectamente a Dios, lo que resta al hombre es someterse a Dios. Pero eso es lo difícil. Por eso la Escritura dice que es por fe. ¿Y qué es fe? Creerle a Dios. Confiar en Dios. En que Él lo está haciendo bien. Suceda lo que suceda, lo que yo crea que va a pasar o va a suceder, yo debo de creer que Dios lo que está haciendo es cierto. Eso es fe, creerle a Dios. Eso fue lo que nos hizo Adán y Eva desde el inicio mismo. Comenzó a dudar de Dios porque Satanás puso en el corazón de Eva la duda. Dios tiene un plan y no los ama tanto. Y yo le estoy dando a conocer cuál es el problema. Porque si ustedes comen de este árbol, ustedes van a ser igual a Dios. Es decir, cada vez que nosotros desobedecemos una orden, lo hacemos porque creemos que es lo mejor para nosotros, ¿o no? Al desobedecerla, nosotros mismos nos hacemos más grande que nuestro amo, que nuestro padre, que nuestro jefe, que quien sea. Ya estamos diciendo, entendemos más que tú y somos superior. Ahora, los resultados se van a ver después que tú cometas la acción. Ahora tenemos nosotros que creer que Dios por amor y por misericordia nos dice, no hagas esto, no hagas esto. Que no es simplemente para Él parecer el mayor. De la misma manera que tú le dices a tu hijo que él mismo te regaña, se incomoda contigo porque le dijiste que no haga tal cosa y tú entendiendo que todo lo que haces lo haces por amor. Así nosotros actuamos con Dios. Dios no lo hace para Él verse el mejor, para Él demostrarte que eres mayor, porque de hecho ya Él lo es y no tiene que demostrar nada. Te dice, no hagas esto ni esto por amor a ti mismo. Dios ha amado tanto a su criatura que Él tomó la decisión de salvar a algunos y redimirlo, y en ese proceso estamos. Redimirlo, prepararlo para un tiempo en donde estarán todos juntos, limpios por la sangre de Cristo y conscientes de la realidad de quienes somos cada uno de nosotros. Ya no habrá engaño, ya no habrá falsedad, porque ya estaremos preparados para entender quiénes somos y quién es Dios. Y comenzamos desde aquí a decir, tú eres grande, tú eres el soberano, sobre ti no hay nada. Y ese será el mismo dicho de los hijos de Dios, tal como dice en Apocalipsis, que los hijos de Dios, los redimidos, estaban ante el trono diciendo, santo, 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 santo. Esa será la actitud de todos los hijos de Dios frente al Padre. Ya no más pecar. Gracias al Señor por su misericordia. ¿Alguna pregunta hasta aquí ahora? ¿Algo que les inquiete sobre la creación? Allá. Es algo sobre cuando el Señor dice hagamos. En inglés dice let us. Es decir, lo mismo, sí. Algo que debe llevarnos a que hay Dios en tres personas. Dios estaba dialogando con alguien antes de la eternidad. Es decir, que Cristo, como suponemos, estaba con el Padre y el mismo Espíritu. Entonces, me gustaría ver cómo usted puede desarrollar cuando dice hagamos. Dios es indivisible. Dios no se puede dividir como si fuera tres personas aparte o tres dioses aparte. Hay un solo Dios. No hay tres dioses. Es lo que la Escritura me dice. Pero ese Dios existe indivisiblemente en tres personas.
tres personas que actúan. Es decir, Dios crea la creación. No fueron tres dioses actuando, sino un solo Dios, porque los tres son uno. Sin embargo, al hablar y referirse a la creación, él habla de la participación de los tres. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en el transcurso de todo el Nuevo Testamento se van dando algunos relatos de la participación de ellos en todo lo que Dios ha hecho para que esta humanidad exista, para que todo exista. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo, de Cristo y del Padre? Pero todos actuando bajo un mismo entendimiento, de un mismo concepto y con un mismo parecer. No hay división en ellos. Eso no puede ocurrir en el ser humano. El ser humano, pueden decir, vamos a hacer una compañía y nosotros vamos a unirnos para trabajar como un solo núcleo. Ese es el deseo máximo de toda compañía, que todos piensen exactamente igual. Sin embargo, tarde o temprano van a salir diferencias, van a tener que continuar haciendo juntas para discutir y analizar. Dios no se sentó a discutir ni a analizar a ver qué te parece a ti, qué te parece a ti, sino que todos ya tenían el mismo concepto porque son uno, no piensan diferente. El ser humano piensa diferente. Tienen labores diferentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para trabajar en todo lo que es la creación misma hecha, para hacer algunas labores, pero no tienen diferencias de pensamiento ni de criterio. Todos se dirigen hacia un mismo lugar y eso es lo que es difícil entender, porque Dios es uno. Cada vez que el Espíritu hace una acción, la está haciendo Dios. Cada vez que el Cristo hace una acción, la está haciendo Cristo. Y cuando el Padre hace lo que le corresponde, la está haciendo el Padre de la misma manera que piensa el Hijo y piensa el Espíritu. No hay división, no se va a encontrar una separación ni una discusión, no hay un relato que diga y hubo una gran trifulca en el cielo donde se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a discutir cosas en las que no estaban de acuerdo. No, de tal manera que hagamos es un acuerdo de Dios mismo para la creación. ¿Cuántos creadores hay? Un solo. ¿Y cómo es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si sacas al Espíritu Santo, entonces ¿dónde está Dios? No puede actuar Dios sin el Espíritu. Si sacas a Cristo y lo sientas, no puede actuar Dios sin Cristo. Ni el Espíritu ni Cristo puede actuar sin el Padre. ¿Por qué? Porque los tres actúan como uno solo. No pasa con el ser humano. Por eso la Escritura dice, hagamos participación de los tres, pero con un mismo parecer. No hubo discusión. ¿Por qué hiciste al hombre de esa manera? Te dije que también hiciera la mujer y no lo quisiste hacer, ahora tendrás que hacerla. Eso no pasó. No pasó. Todos estaban completamente claros en lo que sucedería, cómo iba a ser y cómo iba a pasar. Porque es Dios. Y Él es el Dios de todo conocimiento. ¿Estamos en esa? ¿De acuerdo? ¿Algo más? Okay. La semana pasada también estaba leyendo de... Ok, micrófono. No te oigo, que no te estoy oyendo bien. Okay, la semana pasada yo tenía una pregunta, pero se fue el tiempo. Y Okay. decía que Dios decía que de la tierra hizo los animales. Y eso me quedé yo pensando. ¿Puedes leer el pasaje que dice eso más claramente? A ver qué entendemos de ahí. Si lo tienes contigo. Bueno, ahorita no lo tengo aquí. Porque dice del hombre que fue formado del polvo de la tierra. Luego dice que formó los animales, hizo el cielo y la tierra. No dice, simplemente dice que lo hizo, ¿no? Pero Génesis 2:19 a lo mejor es. ¿Qué dice Génesis 2:19? ¿Lo puede leer? El
Ok. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de Ujú. los cielos, y los trajo a Adán. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia. Exacto. 2:19. ¿Cuál es la pregunta? O sea, mi pregunta era que está diciendo literal que formó de la tierra los animales. Ujú. O sea, nomás mi Sí, pregunta y es interesante es porque fíjate, yo no me había puesto ni siquiera a meditar en eso. Yo siempre hacía más énfasis en que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y al polvo volverá, por la razón de que el ser humano no puede creerse mucho, sino que realmente es polvo. Y se hace ese énfasis. Ahora, de que Dios tomó para formar todo, perfecto, genial. ¿Cuál es? Yo creo que el problema es en Ajá. cómo se lee, porque hay una coma. Dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. No está diciendo que fue de la tierra, necesariamente. No sé, déjame buscarlo yo mismo. Jehová Dios formó, Ujú. pues, de la tierra toda bestia del campo. Pero dice que lo formó de la tierra. No porque está hablando de la tierra. Está hablando de la Sí, tierra. pero si dijera lo formó en la tierra. Yo quiero analizar con ustedes. Yo también, para mí, esto es importante. De la tierra. Ujú, ujú. O sea que de la misma manera que Dios formó al hombre, formó también los animales. De la misma tierra. Sí. Yo creo que no veo ningún problema. ¿Hay algún problema en eso que ustedes vean, alguna inconsistencia? Sino que de la misma manera tomó al hombre del polvo, simplemente que hace más énfasis en el hombre porque el hombre es el que razona, el que piensa, el que analiza y que muchas veces se cree mayor, se cree grande y se hace necesario recordarle que él vino del polvo. Ahora descubrimos que también los animales fueron hechos de la misma manera. Sí, pero se arrepintió, le dio miedo, sí, le dio temor, imagínate. Sí, ella quiere hablar, Ruth quiere hablar, yo sé que sí. Vas a ver, hay que dejarla, no la cohiban. No, que los científicos, yo he escuchado que se basan mucho en ese versículo, porque venimos del mono. Entonces, como estamos creados de la misma manera, ¿por qué no venir del mono también? Por Bueno, nuestra piel, sí, similares, ADNs, etcétera. sí, entiendo todo. Y ese es otro tema largo que tengo tantas cosas en mi mente, tantos argumentos, que entrar ahí sería sumamente complejo. Y yo creo que pero sí puedo decirle que es un argumento muy tosco, muy tonto, poder tomar eso para hablar de esa evolución y venir a formar el hombre. Esto sería casi como decir que primero Dios formó a los animales, formó a los monos y después fueron entonces formándose y llegando a crecer. Sin embargo, Dios hizo al hombre inmediatamente de una manera consciente, tal como lo dice el Génesis. Fueron tan conscientes que fueron capaces de razonar y de tomar decisiones. Sin embargo, nosotros vemos a un mono, un gorila, ellos no saben tomar decisiones porque todavía están en un proceso de evolución. ¿Entiendes? Y en ese proceso de evolución, algún día su generación tras generación van a llegar a ser hombres. El caso es que nunca acabamos de verlo, no lo vemos, nunca hemos visto. Siempre hemos visto los monos morirse, los gorilas morirse igual, y cuando dan un hijito, dan otro gorilita más, no dan un ser más transformado, no lo vemos. O sea que, ¿dónde está el eslabón ahí? No lo encontramos, es difícil porque es solamente un concepto de imaginación, y es imaginación, aunque lo quieran poner como lo quieran poner. Claro que con esta manera rápida de decirlo, muchos se podrían enfurecer porque ellos creen tener argumentos científicos cuando dicen esto. Sin embargo, todavía no hay manera de probar esto en lo práctico. En lo práctico no hay forma. Incluso se dice que en un futuro van a haber peces
que van a salir y que van a comenzar a volar. Y van a ser de las dos clases, peces voladores y también capaz de introducirse en el agua. Pero todo es parte de cálculos e imaginaciones que el hombre hace constantemente porque a veces no saben ni tienen en qué pensar, digo yo. ¿Alguna pregunta más? Acá. Ujú. Solo quería agregar un comentario que Ok. la palabra ahí es de la tierra se puede traducir a sacado de la tierra. Sacado de la tierra. Sí. Bueno, pues ese es el punto. Entonces, de ahí vienen. Los hizo. Yo lo que no veo es ningún problema, ni nada que se relacione diferente. Sacando de la tierra, Dios podría haber creado más cosas. De todas maneras, la misma materia prima. Sí. Podría haber sacado de ahí lo que sea. Como Dios lo hizo en su sabiduría, en su capacidad. Y lo vemos funcionando exactamente como Dios quiso que funcionaran. Los animales funcionan como Dios quiso que funcionaran. Y el hombre funciona como Dios quiso que funcionaran. Los árboles funcionan como Dios quiso que funcionaran. Y toda vegetación también funciona como Dios quiso que funcionaran. Dentro de ellas, muchas para ayudarnos y alimentarnos a nosotros, igual que los mismos animales también permiten que el ser humano sea alimentado. Todo está dentro de un plan de Dios. Nada se le escapa a Dios. Lo que Él hizo, lo hizo bien hecho. De ahí que nosotros querramos añadir, debemos tener cuidado con cada cosa que querramos añadir, porque tenemos que confirmarlo. Y a eso se le llama ciencia. Es por eso que la evolución no es una ciencia, porque no puede comprobar nada. La ciencia, ¿qué exige? Comprobación. No puede comprobar, no es ciencia, solamente es un plan de trabajo, es una hipótesis. Sí, una teoría, una hipótesis, un plan de trabajo donde continúan tratando de probar lo que ellos dicen ser. Incluso se necesita mucho más fe, creer en la evolución, que creer en Dios. Sin embargo, la escritura del principio mismo dice, por fe deben aceptar esto. ¿Por qué? Porque nunca seremos igual a Dios, ni pensaremos en la misma magnitud que Dios piensa. Por eso debemos creer que lo que Dios hizo es correcto y en la manera que lo va llevando, Él es quien tiene el control de todo, no el hombre. El problema está cuando el hombre se sale de Dios para decir, no necesito a Dios, tengo suficiente capacidad para poder entender cómo todo pasó. Bueno, ahí pasarán, como ellos dicen, millones de años y nunca lograrán descifrar todo lo que este mundo tiene. No podrán, no pueden, no hay manera. El hombre no puede crear nada. El hombre solamente descubre, forma y comienza a hacer algunas cosas que funcionen, pero con lo ya existente. ¿O me equivoco? Esa es la realidad. Sí. Sí, en cuanto a la creación, ¿hay algún comentario en la Biblia acerca de por qué el Señor permitió que hubiera una serpiente en la creación? Eso no lo sé yo. Ni por qué hizo el ciempié que pica tan duro. Ni por qué hizo las moscas que molestan, ¿no? Oh, pero no, me refiero a la serpiente que habló con Adán y con Eva. Bueno, ya la serpiente existía. Satanás lo único que hizo fue transformarse y encontrar voz, porque ese poder lo tiene. ¿Entiendes? Ese poder lo tiene. Y se transformó, aparece una serpiente, tal vez, vamos a especular, más fácil de subirse en el árbol, hermoso, estoy aquí, y ponerse más agradable y poder hablar. La serpiente hablando. ¿Quién entiende eso? ¿Verdad que no? No lo entendemos. Pero la Biblia dice que pasó. Entonces, ¿cómo se llama eso ahora? Otra vez, fe. Creer en que ese fue un acontecimiento que sucedió ahí y no pasó nunca más. Yo no puedo ponerme a buscar un argumento científico en eso porque no lo voy a encontrar.
simplemente es un acontecimiento que ocurre una vez y no podemos decir, bueno, como ahora todos dicen, yo mismo, a mí me aterran las serpientes, pero no lo veo por eso. A muchos dicen, es que cada vez que ven una serpiente ven a Satanás puro. No, ya Satanás no está en esa serpiente, es una serpiente y nada más. Que tiene veneno y que es peligrosa. Y que no me gusta su forma, cómo se mueve, eso es otra cosa. Pero de que yo la vea como un elemento diabólico del infierno mismo, que Satanás es la serpiente, eso ya es irse más allá. Porque igual Satanás hubiese podido tomar a una oveja. Y cada rato lo hace, se transforma como oveja. De la misma manera. Iván, entonces en ese caso el Señor sabía que Satanás estaba en la creación. Él ya había salido ya de todo deseo de servir a Dios y estaba desterrado del cielo. Ya él conocía que no era agradable ante Dios. Era su enemigo. Estaba ahí. Y yo me imagino por donde nuestras mentes van, y es, pero ¿por qué Dios permite que todo esto ocurra de esa manera? Y son las preguntas que los creyentes nos hacemos constantemente. ¿Por qué Dios permitió que pecaran? ¿Por qué Dios permitió que Satanás tentara a Eva? ¿Verdad que son preguntas que nos hacemos? ¿Quién no se la ha hecho? Yo quiero ver la primera persona que no se haya hecho esa pregunta. Y dice, no, a mí eso ni me ha pasado por la mente porque yo confío completamente en Dios. Creemos y confiamos en Dios, ¿por qué? Por fe. Pero no porque entendamos exactamente por qué Dios permitió eso. Lo más cercano, lo que podemos llegar es que Dios hizo la criatura que hizo y la hizo como Él quiso y no las hizo robot, sino que las hizo con una capacidad donde Él podía ejercer responsablemente una decisión. Entonces, como lo hizo de esa manera, Él le puso una advertencia. Con esta advertencia, Él estaba mostrando que Él era la vida. Y que también existía el mal. Si te acercas al mal, que no es otra cosa más que desobedecer a Dios, entonces tendrás consecuencia. Responsabilidad humana. ¿Hago lo que Dios no quiere que haga? ¿O yo obedezco a Dios porque Él es quien sabe lo que yo necesito y lo que me conviene? Dios crea al hombre y al crearlo con una responsabilidad prepara un plan, porque Él dice, esta es la criatura que yo he hecho. Y las consecuencias serán estas. Su ambición, su deseo de querer tal vez ser otro Dios más, van a aparecer. ¿Por qué Dios hizo eso de esa manera? Para entonces transformar y renovar un pueblo suyo, que sea suyo. Mi hermano, esa es una respuesta que yo no sé dónde está. Yo solo sé que por misericordia soy salvo. Y que Él en su gracia me ha dado a mí el deseo de decir, creo en ti. Hoy te busco. Y me ha dicho, ve y predica a los demás mi palabra, porque por la locura de la predicación los hombres serán salvos. Yo hago lo que Dios me dice. Cuando yo comienzo a decir, eso no puede ser, eso es injusto, yo voy a hacer de esta manera, acuérdense que ese fue exactamente el pensamiento de Satanás. Eso no puede ser. Y convence a muchos y hace un ejército. Porque lo que Dios ha hecho no es justo. ¿Cómo se presentó él mismo ante Adán y Eva? Diciéndole, Dios ha creado algo que no es justo. Y ese mismo ser tenía una responsabilidad de escoger. Él mismo en su responsabilidad. Dios se la permitió. Aquí viene otra pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiese hecho con la capacidad de
caminar ciegamente, sin mirar nada, sin pensar. Bueno, entonces no podría decir que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, Él dice que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando lo crea a imagen y semejanza, le da la capacidad de ¿qué? De pensar con inteligencia libremente. De tener emociones, sentimientos. ¿Cómo yo manejo mi inteligencia y cómo manejo mis emociones? Bueno, eso viene con la voluntad del ser humano. Y eso te hace a ti una persona. ¿Se entiende? Si Dios nos hubiese hecho robot, perfecto. Seríamos todos felices obedeciendo a Dios a cualquier orden sin ningún problema. Pero Dios quiso ir más allá de eso. Y creo que es un plan mucho más maravilloso. A nuestra imagen. Y otra vez la palabra nuestra ahí. Ese fue el plan de Dios. Y Dios sabía que esas eran las consecuencias de habernos creado a su imagen y semejanza. Hermanos, fíjense cómo se ve el tiempo en la escuela dominical. Ni siquiera pudimos entrar a lo de la divina providencia. Yo creía que sí, pero no. Esos 5 minutos que nos tardamos para una pregunta más que quieran hacer. Pero sí me interesa que entiendan esto. Hay cosas que no se van a poder explicar porque forman parte del propósito y plan de Dios. Un plan de Dios que solamente tenemos que decir, aunque los científicos, aunque los ateos digan lo que digan, eso será así todo el tiempo. Los hombres pueden protestar y pueden decir que no, que no y que no. Y que no puede ser, que es injusto. Bueno, Satanás creyó lo mismo y mira dónde está. Eva se rebeló por creer lo mismo, por ser convencido por Satanás y mira dónde está. Y todo aquel que hace lo mismo de rebelarse contra Dios y decir que lo que Dios está haciendo es injusto, tendrá su consecuencia. Nos guste o no, hermanos. Es por eso que es por amor y creer que lo que Dios está haciendo es bien hecho. Hermano, le pongo un ejemplo de lo que es confiar en Dios. Y lo he hecho en otras ocasiones aquí. Hay personas que confunden el positivismo con fe y no es así. Yo puedo estarme teniendo síntomas de malestar, no me siento bien y puedo ir al médico, decir por fe yo sé que yo no tengo nada, voy a estar perfectamente bien porque yo confío en Dios. Y tú puedes ir con eso. Tú puedes estar yendo seguro de que tú no tienes nada, sin embargo, el diagnóstico que te va a hacer el médico es que te va a decir tú tienes cáncer. ¿Qué pasó ahora? Tú tenías positivismo, pero la realidad es otra. Ahora, ¿dónde está la fe? Te sientes mal, sientes el malestar, tú vas al médico y tú dices, Dios determinará qué sucederá con mi cuerpo. Dios sabe lo que Él hará y todo será para bien. Mi hermano, todo será para bien aunque tengas que tener cáncer y el cáncer sea fulminante. Pero tú vas con eso y cuando te digan tienes cáncer y creo que durarás por lo menos 3 meses. ¿Qué tú dirás? Lo mismo. Dios sabe lo que está haciendo. Solamente me está haciendo el camino más corto para llegar más rápido. Esa es su voluntad. Eso es creerle a Dios, que todo lo que Él hace lo está haciendo bien. Pero es mi mente humana que piensa de todo el tiempo en mí, de una manera egoísta, que se enfrenta a Dios porque quiere que Dios haga con él lo que Él desea. Y Dios no tiene por qué hacer lo que yo deseo, sino lo que a ti te conviene. ¿Comprende? Lo que es mejor para ti. Los problemas que tú estás experimentando son lo mejor para ti. Porque Dios tiene planes contigo por los problemas, por lo que tú estás atravesando. Es Dios quien controla nuestra vida, aunque yo no lo entienda. Es Dios quien controla al mundo, aunque yo no lo pueda entender. Dios tiene el control de todo, mi hermano. Esa es la manera en que nosotros vivimos. Por fe. No es por positivismo.
No es un yo declaro. ¿Cómo tú puedes declarar si no eres Dios? Eso es una manera de decir, porque yo confío en ti y tengo una fe tan grande, ahora tú tendrás que hacer lo que yo digo. ¿Lo pueden interpretar? Es eso, es, Señor, mi fe es tan grande que a ti no te va a quedar más remedio que hacer lo que yo digo. Por eso es que mi fe es tan grande que yo me siento en la capacidad de decir, yo declaro que saldrá tal cosa de ti, que pasará cualquier cosa contigo. Esa es una teología moderna que hoy existe y que tristemente es una herejía. Porque eso es enfrentar a Dios. Como quiera que usted lo vea, abra su Biblia y lo va a notar. No va a encontrar un yo declaro, sino un así ha dicho Jehová. Porque así Dios dictamina y ha dicho y se hace. Pero no porque yo lo haga. El yo declaro no es más que una pretensión de jugar a ser Dios. La ambición del ser humano. El ser humano desde que nace quiere ser Dios. Y si lo lleva a la iglesia, mucho mejor. Porque ahora santifico mi deseo de ser Dios. Y yo hago y hago. ¿Por qué? Por poder. Por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién te ha dicho que el Espíritu Santo actúa de esa manera? ¿Dónde está la Escritura que te diga que el Espíritu actúa de esa forma? No se puede salir de la voluntad de Dios. Bien, hermanos, vamos a orar, dando gracias al Señor y dando gracias a Uriel por su trabajo con el micrófono hoy. Qué bueno. Vamos a orar. Voy a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias una vez más en esta ocasión por habernos traído y tener este tiempo de escuela dominical. Gracias por los hermanos que han estado compartiendo con nosotros aquí hoy. Señor, te queremos suplicar por los hermanos que están enfermos en nuestra congregación y que no han podido llegar. Te pedimos, Señor, que seas tú quien pases tus manos sanadoras sobre ellos dentro de tu misericordia y de tus deseos, Señor. También nosotros te expresamos nuestro deseo de verlos sanos, de verlo participando en esta congregación y asimismo también hacer lo que hay que hacer. Guíanos, Señor, y guárdanos y no nos permitas hacer nuestra voluntad, sino la tuya. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo una vez más. Amén y amén. Bien, hermanos. Dios nos bendiga.